Data Science Research Perú viene capacitando a profesionales y empresas de datos e inteligencia artificial desde el 2018, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica. Misión: brindar la mejor educación y contenido de valor en ciencia de datos e inteligencia artificial. Visión: ser referente y educar con excelencia en ciencia de datos e inteligencia artificial y desarrollar al mejor talento en Latinoamérica, potenciando en nuestros alumnos y egresados un alto nivel de empleabilidad. Bueno, para empezar una vez más, agradezco bastante por la invitación para presentar este webinar. Estoy seguro que va a ser de su agrado, que va a ser muy interesante para ustedes. Como mencionó Javier, pues como prerequisito, más que todo se requiere saber la esencia de Python, conocer el lenguaje de Python a cierto nivel para poder entender un poco la sintaxis y luego posteriormente no poder interpretar los resultados. Ok, entiendo que en este momento solamente se puede utilizar el chat, ¿correcto, Javier? Y no va a ser posible que podamos intercambiar algunas conversaciones con los que están aquí presentes, pero igual cualquier duda que ustedes tengan pueden hacerla a través del chat, estoy aquí para responderle. Muy bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy. El tema, como ya mencionó Javier, es un método de selección de variables usando Python, más que todo para reducir la complejidad en un modelo predictivo, enfocado en lo que va a ser una tarea de clasificación directamente. Bueno, entonces empecemos. Lo principal, ¿no? Bueno, he preparado directamente ¿no? Para hacer eh, esta presentación más amena y no tanto teórica. He presentado directamente, ¿no? Lo voy a presentar y voy a ir explicando ciertos conceptos a través de lo que es este documento, ¿no? Este cuaderno de Colab. E igual ya compartí el enlace, está aquí en el chat de Zoom para los que lo desean. Es completamente libre, pueden utilizarlo, pueden modificarlo como ustedes gusten. Quizás a alguno de ustedes les es útil, no hay problema. Muy bien, entonces comencemos. Bueno, lo principal es que voy a importar el día de hoy las librerías Pandas, NumPy, Seanborg, voy a importar lo que es Matplotlib, y la librería por excelencia en la ciencia de datos, que es sklearn, en este caso. Muy bien. Ahora, antes de iniciar y observar todo lo que es el código Colab, hablemos un poquito sobre ¿no? De lo que trata el tema realmente, ¿no? Métodos, como le dije, para reducción de variables. O, bueno, voy a escribir por acá, métodos para reducción de variables, o también conocido como feature selection. También en inglés le dicen feature selection, selección de características. Lo van a escuchar ustedes como estos dos nombres. Coloqué aquí sin querer la tilde. Ok, entonces, consulta para todos, ¿no? Consulta para los que están aquí acompañando en el chat. Me gustaría consultarles a ustedes, voy a abrir por aquí un documento. Me gustaría consultarles a ustedes lo siguiente. ¿Qué, ¿Tienen algún conocimiento los que están presentes? A ver, si observo perfectamente, si me descarto, también a Javier, hay 22, ¿no? 22 presentes aquí, ¿no? En la presentación, entonces me gustaría consultarles a ustedes si han escuchado o conocen sobre la importancia de selección de características, para empezar. Me gustaría escucharlos. Pueden utilizar el chat. Me gustaría saber si conocen sobre este tema, han escuchado sobre métodos de selección de variables o, ¿no? Feature selection, ¿no? Ok, muchos me dicen por aquí que no. Muy bien, ¿conocen el término, la definición de lo que es aprendizaje de máquina? ¿Entienden lo que es el aprendizaje de máquina? Perfecto, Diego dice que sí. El resto, estimados, ¿qué tal? ¿Cómo van con lo que es con lo que es machine learning? Aprendizaje de máquina, ¿cómo van? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, como ya conocen este término, comprenderán que dentro del machine learning, ¿no? Tenemos un objetivo, que es generar un modelo predictivo, ¿correcto? Ese es nuestro objetivo el día de hoy. Tenemos que generar un modelo predictivo.
Para ello hay muchas cosas que hacer y que analizar, ¿no? Demasiados puntos, demasiados parámetros, tanto en la parte de lo que es el proceso EDA, ¿no? El análisis, todo el análisis exploratorio para eliminación de ruido, ¿no? Eliminación de ruido, o bueno, más conocido como outliers, para lo que es imputación de datos, entre otras cositas más. Pero una vez que uno pasa por todo esto, ya uno, en teoría, tiene toda la data por aquí limpia, ¿no? Después que pasamos por todo este proceso EDA, ya tenemos, estimados, toda la data limpia, ¿de acuerdo? Y en este punto, ya me encargué de hacer todo lo que tenía que hacer en la parte descriptiva, y ahora sí, viene el momento de generar nuestro modelo predictivo. Pero antes de eso, hay una parte esencial, que justamente es donde interviene el tema del día de hoy, ¿no? Feature Selection, selección de características. Interviene este tema, estimados. Un tema bastante interesante. Muy bien, su colega Jonathan dice por aquí, sería identificar las variables dependientes útiles para la creación de un modelo. Seleccionar variables que sumen valor en la creación de un modelo. Muy bien, Jonathan, así es. Es por ello que viene esto de aquí. Pero ¿por qué creen que es necesario hacer feature selection, ¿no? Selección de características en un modelo predictivo? Imaginemos que, bueno, el día de hoy voy a enfocarme más que todo en un modelo de clasificación. En una tarea de clasificación. Entonces, ¿por qué es necesario hacer feature selection? Me gustaría consultarles. Directamente cuando hablamos de, ok, tengo una tarea de clasificación por acá, ¿no? Y estoy utilizando modelos de Machine Learning, perfecto. Algún algoritmo que yo escoja para clasificar. Ok, entonces ustedes asumo que entienden, o igual voy a explicarlo, que al final nosotros tenemos diferentes muestras o observaciones para hacer ese entrenamiento, ¿no? Tengo, por ejemplo, la muestra 1, ¿no? Muestra 2, muestra 3, ¿no? Son diferentes observaciones o data histórica con la que yo cuento. Y por aquí, en este punto, tengo las famosas variables, como su colega dice, ¿no? Las famosas variables independientes. En este caso, serían identificar las variables independientes, ¿no, Jonathan? Sería más que todo variables independientes. La dependiente es mi variable objetivo. O también conocidas, ¿no? Como características o columnas, ¿no? Como ustedes quieran llamarlas. Entonces, por aquí tengo diferentes características. Vamos a llamarle, ¿no? X1, ¿no? X2, X3, X4, ¿no? X5. Imaginemos que tengo 5 características, por ejemplo, que definen, que definen una observación o un modelo, con diferentes valores. Al final, estimados, ¿qué es esto, no? Al final, esto no es más que, como se diría, un vector. Si hablamos un poquito de matemática, estos, estimados, es un vector. Y al final, yo, en un plano, rápidamente, puedo representar esto como un punto, ¿no? Un punto nada más. Si hago una acotación y digo que únicamente quiero nada más 3 características, por ejemplo, que es un X2 y X3, puedo decir que esto es un punto, ¿no? En R3, con mucha tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, estimados? Muy bien, este puntito al final representa un vector en R3. Bueno, no es un punto, realmente es un vector. Es un vector de 3 dimensiones. Ok, así como tengo este punto, ¿no? Que representa, y obviamente por aquí me faltaría agregarle la Y, ¿no? Su variable Y. Pero igual, tengo un puntito y así como puedo representar esta observación a través de un vector en un R3, cada una de las observaciones que yo tengo, las muestras, estimados, al final va a ser un vector de características más. Y voy a tener esto, ¿no? Miren, voy a tener esto. Y puede acontecer que dentro de todas mis muestras, ¿no? Yo tenga, por ejemplo, esto. Algo así. Entonces, el objetivo al final de mi modelo de clasificación, porque les estuve comentando, de una tarea de clasificación, voy a colocar aquí, morado, es buscar un hiperplano de separación, es decir, separar los puntos de forma más directa. Si estoy en R3, obviamente estoy buscando un plano que los separe. Entonces, ese es el objetivo, estimados. Y ustedes lo pueden observar un poquito más intuitivo porque estamos en un R3, ¿no?
Pero ¿qué pasaría si yo tomase las 5 dimensiones, ¿no? X1, X2, X3, X4 y X5. Pasaría a un espacio R5, donde ya no es posible visualizar, ¿no?, cómo quedarían mis vectores de características. ¿Y qué pasaría si tuviese más características, más variables? Por ejemplo, un R a la n. Miren, un algoritmo de clasificación para poder resolver esta tarea de separación de, ¿no?, de clases en R3, ¿cómo creen que sea la complejidad de este algoritmo? La complejidad en cuestiones de cómputo del algoritmo para resolver este problema, que solamente está en 3 dimensiones, comparado a que yo ejecute el mismo algoritmo, pero en un R a la n. ¿Qué opinan sobre la complejidad de ese algoritmo? Computacionalmente hablando, si yo escojo el algoritmo X, no, bueno, para no confundir, escojo el algoritmo CLF, ¿no? Classifier 1. Escojo este algoritmo independiente. Este algoritmo, trabajando solamente con R3, con 3 dimensiones estimados, es menos complejo, ¿no? Consume menos recursos. La complejidad para encontrar este hiperplano de separación es mucho menor comparado con que yo trabaje con un R a la n. Entonces, ese es el primer punto. Ahora imagínense que yo esté con miles de registros. Con miles de registros aquí para entrenar ese modelo. Hay una cosa bastante interesante, ¿no? Cuando se habla del problema de la dimensionalidad de los datos, cuando se habla, justamente. A mayor, ¿no?, dimensión o dimensionalidad estimados que yo poseo en mis datos, a mayor característica, si lo queremos hablar de una forma más coloquial, a mayor características, a mayor columnas, si lo queremos decir directamente, a mayor columnas, a mayor características, a mayor variables, desde X1 hasta Xn, la tarea de encontrar ese hiperplano de separación de clases estimados se vuelve más compleja, directamente. ¿Ok? Entonces, esto conlleva a un problema grave. Porque al final, yo no sé si trabajar con todas las n características es bueno, ¿no?, o no. En teoría, se dice, ¿no?, si hablamos un poquito, somos un poquito más formales, si yo tengo n características, ¿no?, en teoría, estas n características deben conseguir explicar, ¿no?, bueno, voy a colocarlas así, xn. Si tengo n características, ¿no?, en teoría, debería conseguir explicar y, ¿no?, en cierto porcentaje. Imaginemos que con todas las variables que yo tengo, con todas mis X, con todas mis columnas, consigo explicar en un 98% Y. Y por lo tanto, consigo tener un modelo más o menos fiable, ¿no? Pero el problema va a radicar, estimados, en que yo encuentre ese modelo que llega al 98%. Se consumen muchos recursos, realmente. ¿Okay? Se consumen muchos recursos. La tarea se vuelve más compleja. No es lo mismo buscar un plano un plano en R3 que un hiperplano en Rn. No es lo mismo. Entonces, estimados, ahora hay otra cosa que ocurre. Imaginemos que tengo n variables, ¿no? N variables, n características, n columnas, como ustedes quieren llamarlo. N variables independientes. Y ocurre que de estas n variables que yo tengo, estimados, realmente me doy cuenta que si entrenase con una cierta cantidad, por ejemplo, vamos a decir que n es igual a 20 variables, o 20 características, ¿no? Y me doy cuenta que entrenando con 20, simplemente llego a 98%, ¿no?, o 88%. Y me doy cuenta que cuando entreno, por ejemplo, con 15, llego hasta 92%. Y ocurre eso, estimados, porque muchas veces tenemos muchas variables, ¿de acuerdo? Tenemos muchas veces muchas variables, pero realmente hay variables que están correlacionadas de forma interna. Hay variables que no aportan información y en vez de sumar, están restando. Y eso directamente afecta al score de mi modelo, ¿no?, al desempeño, hablando de forma general. Mientras que si yo hago una mejor selección de variables,
Incluso, miren, reduzco la dimensionalidad y mejoro el score, el desempeño de mi modelo. Entonces, es por eso, estimados, que previamente, una vez que ya pasamos por todo este proceso de EDA que está por aquí, y ya tengo la data limpia, procede a hacer feature selection, ¿no? Selección de características. Es ahí, estimados, ¿no? El por qué. Quiero reducir, para empezar, la complejidad de mi modelo, lo que es uno, y quiero ver si es que realmente reduzco la complejidad, ¿no? Del modelo, bueno, del algoritmo, para encontrar ese hiperplano de separación, y a la vez, si es que consigo mejorar o igualar el rendimiento, ¿no? Comparado con cuando yo tenía n igual a 20. Y muchas veces se consigue superar porque la tarea de trabajar con muchas dimensiones, estimados, conlleva eso. Conlleva a que se vuelva más compleja la tarea y a veces no se encuentra un hiperplano ideal o adecuado, mientras que con menos dimensiones sí llegamos a un hiperplano mucho mejor. Obviamente hay un costo-beneficio. Hay un costo-beneficio dependiendo de qué tanto aporta cada variable al modelo. Entonces, estimados, nace esa necesidad de que ustedes apliquen feature selection o método de selección de variables para sus, ¿no? Previamente en sus vectores de características. Entonces, con este preámbulo, ¿no?, que ya les mencioné, ahora sí vamos a aplicar, vamos a nuestro código directamente, ¿no? Entonces ya saben, estimados, directamente, ¿no? Selección de características. Es importante porque ayuda a reducir la complejidad del modelo, no se olviden de eso. Y ya que reduzco la complejidad, ¿no?, al momento de entrenar, acelero, ¿no?, acelero lo que es el entrenamiento. Y consumo menos recursos. Acelero lo que es el proceso de entrenamiento y consumo menos recursos. Y me puede llevar a un punto en el que yo incluso mejore los resultados. Entonces, para trabajar con ello, el día de hoy les he preparado este collab que ya está compartido aquí en el chat de Zoom. Y bueno, si ustedes gustan pueden ir abriendo el collab e ir acompañándose, no hay ningún problema. Muy bien, voy a utilizar lo que es el clasificador Random Forest. Lo voy a utilizar como el clasificador seleccionado para el día de hoy. Voy a obviar todos los pasos del EDA, ¿no?, el proceso ¿no?, de limpieza, transformación, análisis, todo el análisis exploratorio lo voy a obviar, me voy a enfocar, asumiendo que llegamos directamente a la última parte. Para ello voy a cargar cierto dataset ¿no?, que está aquí en... Ok, Alex, un momentito, creo que lo tengo aquí sí, aquí lo tengo en memoria, listo. Muy bien. Para ello, entonces, miren, voy a cargar un dataset, train.csv, que es un dataset que técnicamente va a clasificar baterías, clasifica baterías de acuerdo a su precio. No ve el link. Qué extraño ayer. A ver. Ahí está, lo mandé de nuevo para todos en el chat. Ok, muy bien. Entonces, estimados, miren, tengo muchas variables. Rápidamente he cargado, miren, mi data frame. La variable objetivo es el rango de precio, ¿no? Se dice que este dataset, dependiendo de las características, ¿no?, de cada una de estas baterías, ¿no?, de móvil, se clasifican en cuatro rangos de precio, ¿no? Rango 1, 2, 3 y 4, si no me equivoco. Entonces, si ustedes observan rápidamente, tengo 5, bueno, en este caso solamente estoy mostrando la cabecera, pero sí, si quiero mostrar todo, no, solamente escribo data. Tengo 2000 registros, ¿no?, 2000 muestras, que es de lo que estaba hablando, y 21 columnas. Pero de esas 21 columnas, la última columna es la variable objetivo, mi variable dependiente. Por lo tanto, tendría solamente 20 columnas, o 20 variables, o 20 características, que definen cada observación. Entonces, eso es lo que tengo por acá. Ok, entonces, sigo bajando. Bueno, aquí quiero hacer, voy a enviar toda esta parte por el momento. No la voy a colocar por acá. Entonces, vamos a hacer algo directo, ¿no? Voy a colocar esto por aquí rápidamente. Ahí está. Voy a separar los datos de una forma bastante rápida, solamente para que observemos el efecto. Lo que hago es, ¿no?, generar mi variable X. Y siendo un poquito más formales, cuando se estudia Machine Learning, se dice que todo lo que son las variables independientes están definidas como una X mayúscula, una X grande mayúscula,
y la variable objetivo es definida con una Y minúscula, que es justamente lo que he colocado por aquí. ¿Ok? Por si se preguntan el por qué hice esto. Entonces, lo que voy a hacer es en X separar todas las columnas a excepción de mi variable objetivo, que es en este caso el rango de precio que está por acá. Entonces, lo que hago es separar, me quedo con X, nada más con las 20 columnas. Por aquí, me quedo ahora sí con la variable objetivo, que es el rango de precios en Y. Y en la línea 3, por si acaso, estoy separando el nombre de las columnas porque me va a servir más adelante. Posteriormente, vamos a hacer algo bastante rápido, que simplemente es dividir los datos en entrenamiento y validación, en este caso le estoy llamando. Obviamente aquí todavía faltaría hablar mucho más de este aspecto, pero vamos a centrarnos más que todo en la parte de ver el efecto, ¿no? De cuando yo selecciono variables o no. Muy bien, entonces estoy definiendo que voy a trabajar con el 20% de datos para pruebas y el 80% para entrenar. Aquí nuevamente no, escribí un np.unique, ¿no?, de Y, de mi variable objetivo, para darme cuenta que tengo exactamente 4 categorías o 4 clases. Clase 0, 1, 2 y 3. Que, ¿no?, donde se definen los rangos de precio para cada tipo de batería. Muy bien, entonces voy a hacer un entrenamiento por defecto. Bueno, voy a arreglar esto un poquito. Voy a colocar por aquí entrenando por defecto, para que se entienda esta línea de código. A ver, yo tenía una buena consulta. Cuando la data está desbalanceada. A ver, hay dos cosas, mira. Cuando la data está desbalanceada, el balance se aplica, Joan Martín, el balance se aplica con los datos de entrenamiento. No tiene nada que ver con los datos de pruebas. Entonces, ahora, cuando te aplicas un método de balance de datos, que puede ser el más conocido, bueno, es el Smooth y el otro es el ADASIN, lo que haces es trabajar o generar nuevos datos a partir del espacio latente, del espacio de características o del espacio latente de esa variable. Entonces, en teoría, si tú tienes estos puntitos por acá, y solamente tienes 4 muestras y tú quieres generar nuevos puntos, tendrías algo así, ¿no? Puntos que están, ¿no?, tendrías nuevos puntos, ¿no?, que están dentro del espacio latente, en teoría, ¿no? Pero depende también del algoritmo y de cómo está distribuida, ¿no?, cómo están distribuidos o proyectados los puntos también. Entonces, en teoría tendrías puntos dentro del mismo espacio latente. Y harías un balance previo. Y posteriormente ya podrías aplicar la selección de variables. Ese sería un punto. Ahora, otra recomendación es que observe que también funciona ese método de balance de datos, John. Porque dependiendo de cómo están las data, un algoritmo te puede funcionar bien y otro no. Ahora, si es que tienes suficiente información, por ejemplo, si es que tú tienes suficiente información en cada una de las variables, te recomendaría que lo hagas previamente. ¿De acuerdo, Joan? Te recomendaría que lo hagas previamente, si es que consideras que no es un desbalance tan elevado de datos. Ahora, si te das cuenta que realmente sí es, porque mira, si es que hay un desbalance, por ejemplo, algo así, ¿no?, en este efecto, obviamente, cuando tú analices, por ejemplo, un método que es la varianza, realmente esto va a afectar a tu selección de variables. Entonces, ahí sí te recomendaría que previamente apliques lo que es el método o el algoritmo de balance de datos. Es Joan, bueno, Martín te voy a decir mejor. Martín es, ¿cómo se dice? Aquí se requiere realmente hacer un análisis, ¿no?, previo. No solamente se hace algo, no solamente se hace directamente, hay que analizarlo cómo están los datos distribuidos. Bueno, por este momento no estoy enfocándome mucho en este punto, si no se nos va el tiempo del webinar. Pero sí te recomendaría que analices, ¿de acuerdo? Analiza, Martín, cómo están tus datos. Si es que el desbalance es bastante así, como se dice, eh, evidente en una gráfica de comparación, dependiendo del método que apliques para selección de variables, sí te va a afectar. Entonces ahí sí te recomendaría, Martín, que apliques primero tu método de balance de datos. Y dependiendo del algoritmo que tú utilices para hacer balance de datos,
te puede afectar directamente a las variables que tú seleccionas. Eso sí es verdad. Ok, muy bien. Entonces voy a hacer un entrenamiento por defecto. Bueno, aquí ya hice el entrenamiento. Y si ustedes observan por acá, utilicé el Random Forest, que es mi clasificador. ¿Bien? Bueno, dejé todas las variables que están allí por defecto para solamente concentrarme en, ¿no?, en los resultados finales cuando aplico selección o no selección de variables. En este caso, lo único que tengo por igual es la semilla, random state igual a 100 para un random forest. Van a entrenar con los datos, miren, de pruebas, xtrain, disculpen, de entrenamiento, xtrain y sus etiquetas. Luego aplico una predicción directa con los datos de validación que están por aquí arriba y mando a llamar a la accuracy, ¿no?, accuracy score. Y me retorna 0.8875, ¿no?, de accuracy directamente. Lo cual, miren, es algo interesante. Un 88% podríamos decir que está bien. Vamos a ver si se consigue mejorar o no los resultados aplicando métodos de selección de variables. En este caso, estoy trabajando, no se vayan a olvidar, con un R a la 20. En esta dimensión es donde se encuentran mis datos actualmente. Muy bien, bajo por aquí. Eliminación de variables con baja varianza. Entonces, hay diferentes métodos estimados para que ustedes apliquen. El día de hoy voy a considerar 4 métodos de selección de variables y un método, y voy a hablar al final sobre reducción de la dimensionalidad, que no es lo mismo de selección de variables. Hay una diferencia entre reducción de dimensionalidad y selección de variables, ¿ok? O selección de características. Entonces, volviendo a donde me encontraba, entre los métodos más famosos, porque hay muchas estrategias, el primero es analizando la varianza, eliminación de variables con baja varianza. Es el primero que se hace. Es uno de los métodos más conocidos que tiene bastante sentido realmente en la práctica cuando ustedes analizan su data o sus variables. ¿Por qué? Bueno, aquí no lo hice, pero acá hay una cosa interesante. Imaginemos que ustedes solamente tienen una variable V1, ¿no? Esta es su variable, o X1, si queremos llamarlo así. Esta variable X1, obviamente, tiene muestras para dos clases, nada más imaginemos, para la clase 1 y para la clase 2. Entonces, aquí debe haber una proporción de muestras, ¿no?, que pertenecen a la clase 1, y debe haber una proporción de muestras que pertenecen a la clase 2. ¿Por qué digo que voy a eliminar las variables dependiendo de la varianza? ¿Y por qué las que tienen la varianza baja? Porque resulta, estimados, que imaginemos, a ver, un ejemplo rápido. Imaginemos que X1 tiene estos valores. Tiene 2, 2, 4, 5, 3, y le corresponde la clase 1. Y está por aquí y le corresponde la clase 1. Y luego imaginemos que también hay otras muestras que tienen, por ejemplo, 15, 20, 16, 18, y a estas 4 muestras les corresponde la clase 2. Observen por aquí. Miren, en total tengo 9 muestras, ¿no? X1 tiene 9 muestras en este punto. ¿Qué tal si yo analizo la varianza de X1? ¿Cómo debería ser la varianza de X1? Bueno, para empezar, conocemos lo que es, ¿no?, la varianza. Bueno, para empezar, ¿qué pasa si yo calculo la varianza de estos puntos? ¿Cómo creen que va a ser la varianza, estimados? En este caso. O como se dice, al ojo. Ustedes observen por acá. Observen por aquí X1 y sus valores. Si yo les digo que X1 vale 17, ¿a qué clase creen que va a pertenecer? Si les digo que X1 vale 17, ¿a qué clase ustedes creen que va a pertenecer? ¿A clase 1 o clase 2? Clase 2. ¿Por qué se dieron cuenta? Si les digo que X1 vale 6, ¿a qué clase va a pertenecer? Clase 1, ¿verdad? Muy bien, Diego. ¿Por qué se están dando cuenta de eso? ¿Por qué se dan cuenta? Por esto, miren. Por cómo están dispersos
los valores de x1 para la clase 1. Y cómo están dispersos los valores de x1 para la clase 2. Esto, estimados, por analogía ustedes lo ven, ¿no? Porque tenemos poquitos datos nada más. Y tenemos una variable bastante sencilla. Pero, ¿cómo yo determino esto de una forma matemática analizando muchísima data con la varianza? En teoría, estimados, algo rápido nada más, ¿no? Porque si no nos gana el tiempo. En teoría, miren, si es que esta variable x1 fuese representativa, cosa que para este ejemplo lo es, porque rápidamente si yo les digo x1 vale 6, ustedes me dicen clase 2, x1 vale 17 y ustedes me dicen, disculpen, x1 vale 6 y ustedes me dicen clase 1, o yo les digo x1 vale 17 y ustedes me dicen clase 2, entonces rápidamente eso se encuentra, eso ustedes lo pueden determinar si es que ustedes le calculan la varianza a x1. Si la varianza es elevada directamente, ocurre que realmente estos datos sí son bastante dispersos, miren. Las muestras de x1 y las muestras de la clase 1 y las muestras de la clase 2 tienen una diferencia, no, están dispersos de forma diferente. Entonces, eso directamente afecta a la varianza de toda, en conjunto de toda esta variable x1. Entonces, ¿pero qué pasaría si yo hiciese esto? Miren. Ahora, ¿pero por qué quiero eliminar los de baja varianza? ¿Qué pasaría si yo tuviese esto? Miren, x1 vale 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Y aquí les digo, y vale 1, vale 1, vale 2, vale 1, vale 2, vale 1, vale 1, vale 2 y vale 1. Les vuelvo a hacer la pregunta. Si x1 vale 3, ¿a qué clase pertenece? Si x1, estimados, vale 3, ¿a qué clase pertenece? 2. Muy bien. Por aquí miren, 2. ¿Y qué pasa si por aquí hubiese un 3 y me sale un 1? ¿Y qué pasa si por aquí hubiese otro 3 más y me va a salir otro 1? Y si les digo x1, por ejemplo, vale 1, ¿no? O vale 2. Entonces, aquí viene el punto, ¿no? En el caso que ustedes analicen esto, y ustedes ven que los puntos, independiente de la clase, tienen una varianza bastante, no pequeña, pero sí bastante próxima. Entonces me doy cuenta que esta variable no va a ser representativa. Y esto ustedes lo pueden observar rápidamente con un box plot. Existe una gráfica, bueno, no la he colocado aquí, pero ustedes pueden hacer una gráfica con la variable objetivo y de la característica que ustedes escojan. Y ahí es donde se va a observar rápidamente cómo están los datos. Ahí es donde se va a observar más. Entonces, la varianza es una muy buena forma de observar cada una de las variables y ver si es que van a ser o no representativas. Y obviamente hay un valor de varianza. Entonces tenemos que definir un umbral. Y es justamente lo que está por acá. Para hacer esa eliminación de variables con baja varianza, simplemente ustedes pueden definir un umbral. Y para hacerlo no es necesario programarlo. Simplemente sklearn ya les provee a ustedes de ese detalle. Entonces ustedes simplemente importan from sklearn.featureSelection, importan variance threshold, ¿no? Umbral de varianza nada más. Generan una instancia, le mandan el umbral que ustedes quieren y luego .fitTransform y transforman X. Y directamente, bajo este umbral, ¿qué es lo que va a hacer? A cada columna de X se le va a calcular su varianza y dependiendo de cuál sea el valor de esa varianza, se va a eliminar o no. Para este caso, miren, con un umbral de 0.5 de varianza, miren, me he quedado, ¿no?, con 20 registros nada más. Disculpen, de 20 columnas, me he quedado con 13. Reduje en 7, ¿no?, la dimensionalidad. Ahora sí continúo. Si quisiéramos definir un buen valor de umbral, podríamos mostrar, por ejemplo, aquí desde 0. Aquí hice desde 0, por ejemplo, hasta 2, por ejemplo, yendo de 0.1 en 0.1.
hice este cálculo bastantes veces. Y rápidamente me doy cuenta, miren, de cómo quedan las varianzas. Y justamente, si ustedes observan por acá, me doy cuenta que a partir de 0.5 tengo, por ejemplo, tengo 13 variables. Luego, a partir de 0, más o menos 0.7, tengo 12 variables y luego ya la varianza se mantiene estable. Entonces, el punto de corte o el umbral adecuado sería para mí 0.5 en este caso. Y eso es por lo cual lo definí aquí arriba, 0.5. Y vamos a ver cómo afecta eso, ¿no? Miren, este es uno de las formas más simples de aplicar selección de variables directamente. Aquí, si queremos observar cuáles son las columnas que han sido seleccionadas, simplemente este variance threshold, esta variable BT o VT, ustedes pueden llamarle a getSupport, bueno, este de aquí lo puedo sacar. Simplemente llaman a getSupport y luego hacemos un contraste con las columnas que yo tengo y me dice cuáles son las columnas que han sido seleccionadas. De las 20 columnas o 20 variables, me quedé solamente con estas 13 directamente. Ahora, como ya tengo estas variables, simplemente yo las extraigo. También hago el filtro para los datos de validación, porque si ustedes han observado, hice toda la selección de variables con los datos de entrenamiento. Y ahora simplemente continúo por acá y hago el entrenamiento tal y como lo hice anteriormente. La misma semilla, mismo randomforest.fit, hago mi entrenamiento y mi predict y me doy con la sorpresa que con 13 variables incrementé a 0.90, ¿no? 0.905. Miren, de 0.8875 subí el score hasta 0.905, 90%. O 91% redondeando. Miren. Solamente aplicando este método, ¿no?, de lo que es la varianza. Esa es una forma, estimados. ¿Funciona? Sí, funciona, realmente. Es un método bastante rápido, porque calcula directamente la varianza por cada columna. Ustedes definen un umbral y con ello hacen su primera selección. Ahora hay un problema en ese punto, Andrés. Andrés, su colega, si ustedes leen el chat, ha preguntado, ¿puedo aplicar Feature Selection? Feature Selection en clustering. Buena consulta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede o no se puede para clustering? ¿Qué creen, estimados? ¿Se puede o no se puede para clustering? Para los que no conocen clustering, es el aprendizaje no supervisado y por ende no tengo etiquetas. No existe E. Cuando hablamos, ¿no?, de clustering, Andrés, no podemos aplicar feature selection, porque tú no tienes etiquetas. ¿Te das cuenta? La varianza, yo puedo analizarla. Bueno, podría analizarla directamente. Podríamos aplicar eso, ¿no? El método de la varianza, por ejemplo, es independiente si te das cuenta, mira, la varianza, por ejemplo, es independiente de que tengas o no tengas la etiqueta. Podrías aplicarlo directamente, pero no vas a saber si es que esto mejoró o empeoró los resultados. Lo que se aplica bastante en clustering es reducción de la dimensionalidad. Esto sí se aplica. Si ustedes abren un curso de aprendizaje no supervisado, de Machine Learning, van a la sección aprendizaje no supervisado, lo primero que van a ver es que les dan un tema reducción de la dimensionalidad, que justamente lo vamos a ver el día de hoy. Les van a dar este tema, reducción de la dimensionalidad, y directamente el más clásico les enseñan PCA o les enseñan TSNE, cualquiera de los dos. Pero el más famoso creo que es PCA. Eso les van a explicar, estimados. Puedes aplicar reducción de la dimensionalidad y puedes aplicar algunas estrategias también, Andrés. Por ejemplo, este método, por ejemplo, de eliminación de variables con baja varianza, lo puedes aplicar porque es independiente de que tengas la etiqueta. Ahora, no podemos ver en cuánto mejora el score, porque realmente no tenemos, no tenemos etiquetas para contrastar los resultados. Y lo que vas a tener que hacer más que todo es analizar la pureza de los grupos, ¿no? Qué tan próximos están los puntos dentro de cada grupo, ¿no?, y qué tan distantes están los grupos.
como se dice, ¿no? Distancias en intra e interclases, ¿no? Dentro de los grupos, ¿no? Que es una teoría bastante bonita realmente. Ok, entonces, pero podrías aplicar alguno de estos métodos, Andrés, no hay problema. Lo más utilizado en aprendizaje no supervisado es reducción de dimensionalidad, directamente. Por ejemplo, otro, ¿no? Y también, como estamos hablando de, al final, que es de variables, lo que podrías hacer, Andrés, también es aplicar todos los métodos que sean para análisis univariante, justamente como el otro método es el de aquí. Selección de características univariante, pero utilizando el selectCabez, donde ustedes aplican, ¿no? Un estadístico, en este caso el chi cuadrado, para ordenar los datos de acuerdo, ¿no? a su grado de relevancia, y ustedes le dicen cuántas variables quieren, ¿no? Con cuántas se quieren quedar en este caso. Aquí, por ejemplo, en el feed transport, ahí tengo xtrain y ytrain. Disculpa. Por acá. Mira, aquí, por ejemplo, en el variance threshold, por ejemplo, para todos, si se dan cuenta, el feed transport es independiente de la etiqueta. Entonces, su colega Andrés podría aplicar esta primera estrategia para clustering. Pero si ahora vamos con un select cabez, ahora sí ya no podemos aplicarlo. Porque necesitamos la etiqueta ytrain. Entonces necesitamos hacer eso, ¿no? Porque va a aplicar el método estadístico, pero lo va a aplicar y lo va a contrastar con lo que son las etiquetas, ¿no? O las clases, ¿no? A las que corresponden, las muestras. Entonces, eso sí, ¿no? Por ejemplo, no podríamos aplicarlo realmente. En este caso, ¿no? Para utilizar esta otra estrategia, simplemente ustedes pueden decir nuevamente feature selection, importan select cabez, importan chi cuadrado, por aquí, seleccionan, ¿no? Generan una variable, y le digo que quiero los 13 mejores, ¿no? Vamos a hacer un contraste. Por aquí, en el primer método, ya trabajé con lo que es, ¿no? El umbral de 0.5 y me dio 13. Ahora entonces voy a trabajar nuevamente con 13 a ver qué me retorna. Ejecuto nuevamente por acá. Perfecto, reduje nuevamente de 20 a 13. Ejecuto nuevamente por aquí. Y estas son las 13 variables que he obtenido, ¿no? Battery power, clock speed, ¿no? FC, in memory, etcétera, etcétera. Estas variables ya están contrastadas con lo que es estimados, ¿no? Mi clase, ¿no? Mi variable objetivo. Entonces, vamos. Ahora, como estoy trabajando ¿no? con select cabez, esta variable se llama cabe, tengo una opción de decir .getSupport, como hice anteriormente, y me dice literalmente qué variable ha sido seleccionada y cuál no. Ahora, con un poquito de código extra, para extraer nada más, ¿no? Las IDs, ¿no? De las variables seleccionadas, voy a hacer una clasificación nueva, por ejemplo, en este caso, y utilizando esta estrategia, estimados, llego a lo que es 89%, ¿no? En este punto. Muy bien, muy bien. Ya, para eso, Alex, son otras estrategias en este caso. En este punto no me estoy centrando mucho en lo que es... En el caso de Renzo sí podemos no necesariamente, puedes trabajar con otro estadístico también. Puedes trabajar también, Renzo, con otro estadístico. En el caso de Alex, que me dicen, en este caso, si quieres darte cuenta si es que estás con overfitting, hay que hacer otro análisis en el cual no me he enfocado porque nos estaríamos desplayando mucho, ¿no? Pero si quieres ver si no hay overfitting, obviamente Random Forest es un algoritmo que está construido con árboles de decisión. Y es necesario podar, ¿no? En este caso, es necesario podar esos árboles, ¿no? Controlarlos para que no crezcan, ¿no? Para que no crezcan desmesuradamente realmente. Entonces, podríamos hacerlo, pero con fines, más que todo con fines didácticos, no me enfoqué mucho en la que es la parte de la poda y calibración de hiperparámetros. Y obviamente si quieres evitar overfitting, tienes que aplicar otras estrategias, Alex. Desde lo que va al desbalance de datos que te conduce a overfitting, ¿no? Hasta ver la calibración de hiperparámetros, si es que trabajas con modelos basados en árboles de decisión, hacer una buena poda, ¿no? Y luego por otras estrategias de entrenamiento como cross-validation, que te puede ayudar bastante a ver cómo se comporta tu modelo, ¿no? Ante diferentes escenarios. Muy bien. En este caso, por ejemplo, en esta segunda estrategia he obtenido, por ejemplo, 89%, lo cual, ¿no? Al menos está un poquito mejor que el caso base, ¿no? Pero todavía no superamos, ¿no? Al caso anterior, miren.
donde obtuve 90%. Y nuevamente trabajo con 13 variables. Eso, o sea, tengo las mismas en este punto. Ahora aquí, eliminar características altamente correlacionadas. Otro método, u otra forma de trabajar, es que ustedes seleccionen características que están, como se dice, altamente correlacionadas. Pero esto es algo que a veces nos juega en contra. Entonces hay que tomar con mucho cuidado esto. Que algunos incluso lo pueden conocer, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Ok, imaginemos que tenemos características que están altamente correlacionadas. En teoría, ¿no? Tengo variables independientes y variables dependientes, ¿no? Se supone que X son variables independientes. Y se supone que Y es la única variable dependiente, que depende obviamente de X, ¿no? Por lo tanto, no deberían existir, dentro de todas las X que yo tenga, correlaciones fuertes o elevadas. No debería de existir. Por lo tanto, si es que detectamos esas correlaciones fuertes, se eliminan esas variables que tienen alta correlación. Porque esto, en vez de aportar, resta el modelo. Entonces, para ello, obviamente, tengo que construir una matriz de correlación. Y como ya tenía los datos separados, en Xtrain y YTrain, lo que hice rápidamente es simplemente unirlos, nada más. En esta línea lo uno, en una variable data2, en un data frame data2. Aplico la correlación y la correlación ustedes saben que va desde menos 1 a 1, ¿verdad? Desde menos 1, luego voy a 0 y luego voy a más 1. Le aplico un valor absoluto para tener todos los datos, porque en este caso no me interesa que sea una correlación positiva o negativa. Y las ordeno con respecto a la variable objetivo que yo tengo en este punto. Y mi variable objetivo, por ejemplo, aquí es el rango de precio. Obviamente la primera correlación sale 1. Y por aquí obtengo, miren, las variables en el orden, ¿no?, que están más correlacionadas con respecto a la variable objetivo. En este caso he seleccionado las 10 variables más fuertes, ¿no? Y RAM, ¿no?, es la variable que tiene una mayor correlación, ¿no? RAM. Y si ustedes se fijan en los casos anteriores, ¿no?, siempre aparecía RAM. ¿Ya? Entonces, estoy identificando, por ejemplo, en este punto, cuál es la variable más fuerte. ¿No? Bueno, de forma individual, obviamente. Estoy identificando que RAM tiene una correlación de 0.91 con respecto, ¿no?, a la variable objetivo. Y bueno, ahora aplico, ¿no?, nuevamente genero mi mapa de correlación con Xtrain nada más, ¿no? Hago un headmap, un mapa de calor directamente para poder observar, y me doy cuenta en este mapita, ¿no?, que las correlaciones, ¿no?, obviamente ahorita están entre 0 y 1. Me doy cuenta que existen segmentos que sí tienen cierta correlación. No, en este caso le estoy colocando, bueno, su colega, Huayna. En este caso le estoy considerando más que todo un 0.5 como un valor medio. Porque se dice que una buena correlación es a partir de 0.7 hacia arriba, ¿no? Algunos dicen 0.65 hacia arriba. Bueno, positivo o negativo. Si le sacamos el valor absoluto, de 0.65 hacia arriba. En este caso estoy buscando variables que no tengan correlación. Y, bueno, definiendo un valor de 0.5, incluso no sería hasta necesario, a ver, un segundito para borrar aquí, ya está. Incluso ustedes pueden definir su umbral únicamente observando esta tabla. Me doy cuenta que hay más o menos correlaciones desde 0.4, 0.5, ¿no?, 0.5 hacia arriba. Entonces lo que puedo hacer es encontrar esas variables, por ejemplo. Ok, observo esta tabla, defino cuál sería mi nivel de correlación. Entonces por acá, lo que hago simplemente es extraer, ¿no? Como ustedes saben que la matriz de correlación es simétrica, ¿no? Lo que está abajo es igual a lo de arriba. Simplemente me extraigo una triangular, la triangular superior. Y con esto me quedo solamente con un lado de la simetría. Y lo vuelvo tipo booleano. Y aquí simplemente aplico, ¿no?, aplico mi filtro quedándome con las variables, ¿no?, que tienen una correlación mayor o igual a 0.4. Observando obviamente la matriz de correlación. Y estas son las 4 variables en este caso que tienen una correlación superior a 0.4, lo cual es justamente lo de aquí. Las 4 variables que ustedes están observando en este punto.
¿Y qué es lo que hago? Bueno, elimino esas variables nada más de los datos de validación y de entrenamiento. Aplico esa eliminación y posteriormente mando a ejecutar. Entreno y me doy con la sorpresa que tengo 0.87. Y realmente, ¿no? E incluso empeoré porque creo que tenía 0.88. Y es correcto porque lo único que estoy haciendo es eliminando variables, las variables, bueno, solamente estoy eliminando 4 variables nada más. Pero recuerden que eran 20, me quedé con 16 variables. Y posiblemente de esas 16 variables, algunas están restando más que aportando. Entonces, no recomiendo mucho trabajar con lo que es esta parte, pero también se podría utilizar. Tranquilamente se puede analizar. Y otro punto es que cuando ustedes analicen, están observando correlaciones individuales. Y a veces esta correlación no implica causalidad. Entonces, aquí hay otro punto en contra. Pero igual, también es otra forma de trabajar que ustedes podrían aplicar. Solo que en este caso solamente me está eliminando 4 variables y me estoy quedando con 16 de las 20. Y eso me da un 87% de score. Ahora, otros métodos que sí son bastante utilizados son los famosos métodos que trabajan basados en la importancia, donde lo que se hace es entrenar. Primero entreno, ¿no? Hago un primer entrenamiento con el módulo, puede ser con el mismo clasificador o con otro clasificador que yo escoja. Normalmente lo hacen con un regresor logístico, ¿no? Porque les devuelve los coeficientes y la importancia, o pueden incluso trabajar con el mismo clasificador, no hay problema. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes importan Select from Model, también de ese calero, que va a ser el selector que nos va a decir cuáles son las características, pero utilizando cierto clasificador. En mi caso, nuevamente Random Forest lo estoy utilizando. Genero un clasificador, pero a este clasificador lo voy a entrenar con cierta poda, nada más. Lo voy a podar un poquito, ¿no? Para que tampoco no quede, no tienda a overfitting. Entonces lo podo un poquito, solamente para que ustedes observen por aquí. Y una vez que ustedes tienen miren, su clasificador definido, Select from Model recibe como entrada ese clasificador y un valor de umbral que ustedes definan. Y sfm.fit xtrain the train. Ustedes le mandan a entrenar por aquí directamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a entrenar este modelo y con Select from Model ustedes van a definir, bueno, se va a definir cuáles de forma automática, con este umbral, cuáles son, ¿no?, las variables más relevantes. Y por aquí nuevamente get support y tengo, miren, cuáles son las variables que han sido seleccionadas. Si ejecuto esta línea de aquí abajo, ¿no?, con las columnas, aquí tengo, miren, battery power, in memory, mobile WT, y por aquí tengo RAM nuevamente. Y estas son estimadas las variables seleccionadas. Ejecuto por aquí, el threshold o el umbral es 0.01. Miren, hago nuevamente sfm.transform con los datos de validación y entrenamiento para extraer las columnas. Van a entrenar y observen, 91%. Obtuve 91% en el modelo. Ahora sí, con lo que es, ¿no?, utilizando Select from Model, utilizando puede ser el mismo clasificador u otro clasificador diferente, aplico la selección de variables dentro de él, por el grado de relevancia que aporta. Y eso me permite llegar hasta un 91%, estimados, en este caso. Ustedes pueden probar, ya que tienen el Colab, prueben con otros clasificadores. A ver, cámbienlo a lo que es el regresor logístico y observen si es que las variables que selecciona les deja también llegar a un 91%. Ahora, en este punto, les he presentado unas cuantas de todas las estrategias que pueden existir, pero son las más conocidas para lo que es aplicar método de selección de variables, hasta ese punto. Ahora, hay otra alternativa que se llama reducción de la dimensionalidad, que no es lo mismo que selección de características, ¿no?, que vale resaltarlo, ¿no? Entonces, aquí les coloqué un poquito de definición para que lo puedan tener presente. La selección de características y la reducción de dimensionalidad se agrupan, eso sí. Y si bien ambos métodos se utilizan para reducir la cantidad de características en un conjunto de datos, existe una diferencia importante. La selección de características es simplemente seleccionar y excluir características dadas sin cambiarlas.
Ustedes no están alterando, estimados, las características. Simplemente ustedes, ok, si tengo x1, tengo x2, tengo x3, tengo x4, simplemente me quedo con x1 y con x4 nada más. Disculpen, con x3. Selecciono estas dos y trabajo con estas dos, y nada más. No estoy alterando el contenido de cada una de las variables. Ahora bien, ¿qué es reducción de la dimensionalidad? Lo que hace reducción de la dimensionalidad es transformar estas características en una dimensión más baja. Lo que va a hacer es una proyección, estimado, de los puntos. Voy a buscar, si yo tuviese, miren, por ejemplo, estos puntitos de acá, les hago un ejemplo bastante rápido. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Ya. Imaginen que yo tuviese esto, ¿no? Por aquí. Y si yo tuviese, estimados, por ejemplo, miren estos puntos así. Miren, tengo estos puntos por acá. Y por aquí voy a tener, miren, aquí están las X, por ejemplo. Y por aquí, por ejemplo, aquí están los círculos. Miren, ahí está, miren. Las X y los círculos, por ejemplo. Miren, ese es, imaginemos que solamente tengo un R2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice? Transforma las características de la reducción de la dimensionalidad. ¿Por qué? Ustedes fácilmente pueden resolver este problema, facilito. Aquí está X1 y X2. Rápidamente miren, con este hiperplano y se separan. Pero también, cuando yo hablo de reducción de dimensionalidad, lo que puedo hacer es simplemente estos puntos proyectarlos, estimados. Buscar cuál sería la mejor proyección de estos puntos, de tal forma que yo mantenga cierta información, conserve cierta información de los datos originales. Si ustedes son bien observadores, se pueden dar cuenta que si estos puntos yo los proyecto en X2, por ejemplo, en este caso, miren cómo quedarían. Si yo los proyecto estimados en X2, simplemente el hiperplano de separación sería un punto y no una recta. Y también puedo separar los datos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy transformando los datos. Ahora sí estoy transformando esas características. Obviamente aquí estoy con un ejemplo bastante fácil, pero al final los puntos se pueden proyectar en algún hiperplano ortogonal. Y aquí, si es que hablamos del más famoso algoritmo PCA, estamos hablando, ¿no?, de los autovectores y autovalores, que es un tema bastante bonito e interesante. Y como les digo, es lo primero que se ve cuando se está trabajando con lo que es algoritmos de aprendizaje no supervisado. Igual aquí les voy a mostrar directamente cómo se trabaja con PCA. Entonces, PCA directamente ya no me va a dar las características tal y como eran, sino me las va a dar proyectadas o transformadas. Entonces, yo importo por aquí PCA, from scalars.decomposition. Si son observadores, se van a dar cuenta que ya no está en la subrutina de feature selection, ahora está en decomposition, justamente porque es diferente. Importo PCA, que es el algoritmo más famoso, y por ejemplo, en este caso le digo, ok, quiero que me hagas la proyección de estos puntos, ¿no?, y quiero que me seleccione los tres componentes más importantes, ¿no?, de todos los componentes que vas a encontrar. Pues, obviamente es un componente por cada característica. Y luego, una vez que hagas eso, vamos a aplicar esa transformación en los datos de entrenamiento y vamos a ver cómo quedó. Ejecuto por acá y observen, ¿no? Por ejemplo, miren, bueno, aquí le coloqué Xtrain, ok, está bien. Tengo 20, por ejemplo, tengo mis 20 dimensiones. Aquí miren está el score, por ejemplo, de las tres componentes que he seleccionado. Me quedé con los más relevantes, con aquel que aporta 0.67, el otro que sigue con 0.16 y el otro con 0.10. Me quedé, estimados, solamente con tres componentes principales. Y aquí están todos los componentes, ¿no?, que los he colocado. Pero estos son los tres más principales que hay. De ahí el nombre PCA, ¿no? Análisis de componentes principales. Bueno, y por aquí hice una pequeña gráfica solamente de los dos primeros, para que se observen. Y a los datos de validación simplemente los transformo. Les aplico PCA.transform y exactamente esto de aquí es lo mismo que estaba arriba. Exactamente lo mismo. Ejecuto y observen, 0.9325. Utilicé PCA y con tres componentes llegué a 0.9325. ¿Se dan cuenta?
Entonces, para esta tarea de clasificación, un PCA me ayudó a llegar a un R3. Los otros modelos me ayudaban a llegar a un R13, pero con PCA llegué a R3 y llegué a 0.93. Tal vez, ¿no?, pude haber seleccionado un poquito menos de variables y quizás igualaba PCA. Pero en este caso, estimados, estoy con 0.93. ¿Se dan cuenta? Y los puntos están proyectados en 3 dimensiones. Muy bien. Entonces, estimados, eso es PCA. Ahora, otra forma también de hablar PCA es decir cuántos componentes yo voy a querer, o, si no, decirle cuánto de información yo quiero conservar. Ok, disculpen. O cuánta información yo quiero conservar. Por ejemplo, en este caso tengo, miren, le estoy diciendo, ok, quiero generar un PCA y quiero conservar el 90% de la información después que proyecte todas mis variables. Entonces, aplico lo mismo, ejecuto por acá, y conservando el 90%, ¿no?, de información, también miren, justo me quedo con 3 componentes. Miren, qué coincidencia, ¿no? Queriendo conservar el 90% de información, me quedo con 3 componentes, y aparentemente son los mismos componentes, ¿no? Si aparentemente creo que son los mismos. Por lo tanto, si yo ejecuto esto de aquí, voy a tener lo mismo, y si yo entreno, llego a lo mismo, exactamente. Puedo decirle también a PCA, ok, quiero conservar no el 90%, quiero conservar el 95%, por ejemplo, de la información. Ejecuto por aquí, mando a ejecutar nuevamente, y por ejemplo, con el 95% me quedo con un score mucho menor. Entonces me doy cuenta, ok, entonces ese 5% adicional parece que no está aportando, y está restando en vez de aportar. Entonces, mantengo el 90% nada más de la información. Y les, estimados, entonces, como ustedes pueden observar en este punto, hay muchas estrategias que se utilizan realmente para seleccionar variables, y también tenemos lo que son algoritmos para reducción de dimensionalidad, que ustedes pueden utilizar, ¿no?, para los problemas que están haciendo, y de esa forma pueden analizar. A ver, el PCA, bueno, en este caso fue el mejor método para este caso de uso. Ahora, no sé, bueno, únicamente concentrándome en la selección de variables, PCA me ha resultado bastante bien, pero no sé qué tal hubiera funcionado si es que hubiese aplicado, por ejemplo, el escalamiento de los datos. No hice escalamiento de los datos en este caso. Pero igual, su colega dice, al ser el mejor método, ¿cómo se hace luego para utilizarlo en el despliegue? Los inputs del modelo se procesan con PCA también. Exactamente, los inputs se tienen que procesar, Diego. Si te das cuenta, aquí hay una cosita interesante. Este PCA, en este punto, cuando tú aplicas fit transform, esta variable PCA es la que ya está entrenada. Es la que ya tiene guardada, miren, toda la información. Y simplemente, si has observado por aquí, antes de hacer el predict, lo que apliqué es transform. No apliqué fit transform. Transform simplemente con los hiperparámetros que ya están aprendidos en PCA, he convertido los datos de validación. Ahora, ¿quieres hacer el despliegue? Perfecto. Simplemente todas estas variables se pueden guardar, las puedes guardar, o dependiendo de cómo quieres hacer también tu despliegue, digo. Si tú quieres llevar todo este código directamente, o encapsularlo, también lo puedes hacer, ¿no? Y se va a encapsular todo, con toda la información que tú tengas. Y, bueno, obviamente esto lo puedes colocar en un pipeline, y ese pipeline simplemente es el que tú encapsulas y exportas. Muy bien. Perfecto, estimados. Entonces, por aquí. Eso sería todo lo que, ¿no?, todo lo que he querido enseñarles el día de hoy. Bueno, nos ha ganado un poquito de tiempo, pero en resumen, quiero que observen, ¿no?, cómo realmente ustedes de un R a la 20, en este caso, tenía 20 variables, bajé la dimensión hasta un R a la 3, bueno, transformando obviamente los puntos, y obtuve un mejor resultado. Muy bien, eso sería todo el día de hoy, y espero que les haya gustado la presentación el día de hoy. Aquí tienen el documento, pueden utilizarlo en el caso de sea de utilidad. Y bueno, les agradezco bastante también a Javier por la invitación para dictar el webinar con ustedes. E invitarlos nuevamente, ¿no?, al curso que se va a aperturar, donde vamos a analizar con más detalle estos puntos. El día de hoy, por cuestiones de tiempo, no se ha podido explorar más. Muchas gracias, y bueno, eso sería todo de mi parte.
Y gracias por haber estado aquí en la presentación. Y muchas gracias, Javier, por la invitación. Gracias a ustedes, realmente. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Edwin. Espero que pues haya sido provechoso esta ponencia tuya, ¿no?